hermanos, quiero que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura devocional. Estuvimos leyendo un capítulo y un libro de las Escrituras muy conocido, el Evangelio según Juan, capítulo 14, bastante conocido esto acá. Sobre todo los primeros versículos son los que de este capítulo más énfasis hacemos siempre, aunque todo el capítulo es interesantísimo. Ayer iniciamos con el tema que vamos a concluir en esta noche. Anoche estuvimos iniciando, aunque no es un estudio como tal, pero estuvimos trabajando el tema del verdadero significado de la Navidad, entendiendo y partiendo del hecho de que se ha desvirtuado, sobre todo en el mundo, se ha desvirtuado el concepto de la verdadera Navidad. Entendemos que si la gente supuestamente aparta este tiempo, entre comillas, ¿verdad?, entre paréntesis, corchetes, para recordar el nacimiento de Cristo Jesús, es lo que el mundo menos hace. Las dos fechas del año que supuestamente son para la gente ponerse en consonancia con Dios, que es la famosa Semana Santa y el mes de diciembre, lo que menos la gente hace es pensar en Dios. ¿Verdad que sí? Y anoche hablábamos precisamente de eso, del verdadero significado de la Navidad. Y hablábamos específicamente de cómo Satanás, partiendo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde Pablo dice: no se dejen engañar, en pocas palabras, aunque hace específicamente el contexto allí es con relación al anticristo, pero connotábamos el hecho de que Satanás engaña a la humanidad en estos tiempos y ha mandado un mensaje que el mundo precisamente ha tomado como bueno y válido. Satanás se ha encargado de acondicionar la mente del hombre sin Cristo para que no piense precisamente en Cristo Jesús, en todo menos en Cristo. Y veíamos precisamente anoche, para hacer un pequeñísimo repaso, de cómo entonces para esta época hay un desplazamiento de Cristo por figuras idolátricas. La gente no le hable de Cristo en este mes. Háblele de un Blue Label, por ejemplo, un Black Label. Háblele de un muslo de pollo, de un pastel en hojas. Como yo decía ayer a los jóvenes, háblele de una muda de ropa de Shein o de Temu. Pero no le hable de Cristo. La gente en esta fecha no está en Cristo. A veces incluso nosotros los cristianos. Pero hay un desplazamiento de Cristo que debería ser el centro. Porque se supone que para la gente el cumpleañero es Cristo. ¿Sí o sí? Sin embargo, la gente, el mundo, lo que hace para esta fecha es que organiza una fiesta de cumpleaños, pero no invita al cumpleañero. Eso es lo que la gente hace en este mundo para esta fecha con Cristo. Y hablábamos de que en lugar de celebrar a Jesús como el Salvador, el mundo ha dado protagonismo a figuras, por ejemplo, como Santa Claus. O como yo le decía a los jóvenes anoche, el Santa Claus dominicano es Santicló, porque así es que la gente dice, Santicló. Pero le han dado el protagonismo. Esta figura, entre otras que pudiésemos mencionar, ha sido comercializada y para la gente representa precisamente el consumismo y no el sacrificio de Cristo. Yo les decía a los jóvenes, uno de los nombres como se conoce a Santicló o a Santa Claus o a Santa Claus es el nombre de Papá Noel, que viene de Père Noël, una expresión francesa que significa padre de la Navidad. O sea, el padre de la Navidad, de la natividad, el nacimiento no es Cristo, es Santa Claus. Porque su nombre significa, la expresión Papá Noel, el padre de la Navidad, no es Cristo. Esto no tiene que ver nada con Dios. Veíamos anoche también de que este personaje bastante peculiar se presenta como el dador de regalos. ¿No es así como se presenta Santa Claus o Papá Noel, como le llaman? Como el gran dador de regalos. Sin embargo, esa es una función que corresponde a Dios porque le dio a la humanidad el verdadero regalo, que fue a su Hijo Jesucristo. Pero fíjese cómo Satanás ha engañado a la humanidad
y atribuciones que son de Dios se las ha otorgado a otros personajes ficticios que representan supuestamente el nacimiento de Cristo Jesús. Eso veíamos anoche. Hablábamos del materialismo y el consumismo, que contradice completamente al espíritu de humildad que caracterizó al nacimiento de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios hecho hombre, siendo Rey de reyes, Señor de señores, nació de manera humilde. En condiciones infrahumanas realmente nació Cristo. Sin embargo, este mundo no ha tomado ni ha meditado en el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que se ve es todo lo contrario. Y cuando usted analiza los ingresos de empresas multinacionales, internacionales, locales, usted ve como en esta fecha hay un repunte en los ingresos, porque es precisamente una época donde la gente piensa en consumir, en gastar, aunque enero, como dicen muchos, entra fuerte, pero yo gasto en diciembre o en bebiembre, como la gente le dice. La gente para esta fecha idolatra el dinero, las posesiones y reemplazan a Cristo con la búsqueda de lo material. Y veíamos también entonces cómo hay un sincretismo y culto a la falsedad. Eso veíamos anoche y puntualizábamos para terminar el repaso y así conectarlo con el mensaje de esta noche. Veíamos anoche 4 puntos y el primero es que el significado de la Navidad tiene que ver con que el nacimiento de Cristo fue profetizado primero, que no fue un suceso aleatorio, que no fue un asunto que se dio porque sí, no, fue algo extraordinario que estuvo profetizado. Dios a través de profetas dijo que Él iba a nacer. No fue un asunto aislado. También veíamos el punto 2 y es que fue un nacimiento con humildad. Veíamos que Jesús nació en condiciones humildes, en un pesebre, no en una clínica, no en un hospital, no tuvo una lámpara con una luz que le calentaba mientras estaba acostado. Veíamos el punto 3, esa encarnación, Dios se humilló, se hizo hombre, como veíamos en Juan capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros. Extraordinario aquello. Y el último punto que tratamos anoche, el propósito de la Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús. Y lo veíamos a la luz de Juan capítulo 3, versículo 16. Cristo Jesús vino a este mundo por amor. Y el amor de Dios, entregando lo más valioso, su Hijo unigénito. Y la función específica en la que todo el mundo tiene que meditar es que Cristo Jesús nació no para que pudiésemos estar en francachelas, para que pudiésemos estar en diferentes cosas como está este mundo, sino para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso veíamos anoche. Y esta noche entonces, para terminar allí, vamos a enlazar, y el título del mensaje de esta noche es La Navidad y la gloriosa promesa del regreso de Cristo. La Navidad y la gloriosa promesa del regreso de Cristo. La Navidad tiene a nosotros que llevarnos no solo a pensar en el nacimiento de Cristo Jesús, que fue un bebecito en ese pesebre, y como decía anoche, que luego fue un niño, que luego fue un adolescente, que luego fue un joven, que luego fue un joven adulto y que murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y que es el Salvador de la humanidad. Esa es la Navidad, pero la Navidad también debe llevar al cristiano a meditar en que Cristo volverá. Nosotros leímos en Juan capítulo 14 versículos que nos hablan precisamente de esto, sobre todo los 3 primeros versículos. Así que vamos a orar y vamos a permitirle a Dios que nos hable en esta noche a través de su bendita y santa palabra. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por esta noche, gracias por este hermoso privilegio de poder estar en tu casa, Señor, poder alabarte, poder adorarte en espíritu y en verdad, y poder, Señor, culminar con los cultos del año 2024
específicamente de los domingos. Gracias, Padre, por todo lo que nos permitiste enseñar y recibir como enseñanzas de otros hermanos predicadores durante todo el año 2024. Ayúdanos, Señor, si está en tu soberanía, a que en este 2025 también podamos seguir haciéndolo así. En el santo y bendito nombre de Cristo, porque todo se trata de Cristo. Amén y amén. La Navidad y la gloriosa promesa del regreso de Cristo. Juan capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Cristo Jesús es el protagonista precisamente de estos versículos. Y miren cómo en los versículos del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, no se estresen, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. ¿Qué Cristo le dice a sus discípulos que debían hacer entonces? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si no fuera el caso, si fuera lo contrario, ya yo se los hubiese dicho a ustedes. Les dice Cristo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, aquí encontramos su bendita promesa. ¿Qué dice aquí el versículo número 3? Vendré otra vez. Cristo Jesús ascendió a los cielos, pero dijo que vendrá y vendrá. Lo creemos por fe. Así es. La Navidad nos invita a recordar la primera venida de Cristo. Un evento que transformó la historia, y ciertamente es así. Dividió la historia antes y después de Cristo. Pero también señala una verdad gloriosa. Jesús prometió que regresara. Y yo no sé, estimado hermano, si estamos viviendo entendiendo que Cristo volverá y las implicaciones de esa promesa de que Él volverá. De que no es un asunto falso o que se queda simplemente en una expectativa. Cristo volverá. Esta segunda venida será muy diferente de la primera. Ya Él no vendrá con humildad y estará en un pesebre. Ya Él no va a estar y lo van a maltratar o a martirizar. Sino que Cristo Jesús vendrá en poder y gloria para establecer su reino eterno y también enjuiciar. Vamos a ver el primer punto de este mensaje breve. Jesús y su primera venida. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo número 11. Versículos que conocemos mucho, todos los que vamos a tratar en esta noche. Su primera venida y el propósito de esa primera venida fue la de redimirnos. Vino un Salvador. ¿Qué dice Lucas capítulo 2? Específicamente el versículo 11 dice, versículo conocido. Vamos a leerlo desde el 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y dice el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese que aquí hay algo que está también dentro de la enseñanza del versículo. Ha nacido hoy un Salvador, pero también un Señor. Ha nacido hoy un Salvador y de inmediato se identifica que es Cristo el Señor. El propósito de la primera venida de Jesús fue buscar y salvar precisamente a la humanidad. Darse como aquel Cordero perfecto, sin mancha, cuya misión era quitar el pecado del mundo. Así fue la primera venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús, un Salvador, no fue un presidente, no fue un emperador,
no fue un charlista, no fue una persona emprendedora que nació. Un Salvador, el Salvador, el único que salva, Cristo Jesús. Él fue el que nació. Mire, mucha gente de relevancia desde el punto de vista humano ha nacido en este mundo. Muchos científicos de mucho renombre que han inventado cosas que han mejorado la vida. Pero ningún nacimiento se asemeja ni siquiera en su minimísima expresión a Cristo Jesús. Fue el Hijo de Dios, fue Dios hecho hombre que nació para salvar. Mahoma nació, la historia universal registra, Mahoma nació, pero no tiene la relevancia de Cristo Jesús. Usted no encuentra, por ejemplo, tal fecha antes de Mahoma o después de Mahoma, ¿verdad que usted no lo ve eso? Usted no encuentra nadie capaz de poder impactar a la historia humana como Cristo Jesús. Y eso es parte de su señorío precisamente. Nadie lo ha hecho, ni lo hará tampoco. Nació un Salvador. La venida de Cristo Jesús a la humanidad que anduvo entre nosotros, como dice Juan en Juan 1:14, fue un asunto para impactar con el evangelio a todo el mundo. Cristo Jesús vino, y como lo dice Lucas ahí mismo donde estamos, Lucas capítulo 19, el versículo número 10. Vamos allá, Lucas capítulo 19, otro versículo también que conocemos mucho, versículo 10. Cristo Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. La Navidad tiene que recordarnos, estimados hermanos, que Cristo Jesús nació y que aquello que se perdió en el Edén, que esa comunión que se perdió, la raza humana perdió todo contacto con Dios, se restablece con aquel mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús. Eso la Navidad tiene que recordárnoslo a nosotros. No es simplemente nosotros comer. Este mundo que está ahí afuera no conoce lo que estamos hablando. Y qué bueno que hay amigos que deben entender que el propósito de la Navidad no es que se acabe un año e inicie el otro. Si vamos a celebrar, a conmemorar el natalicio de Jesús, hay que hacerlo, como dice su palabra, entendiendo que nació el Salvador. La palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 2, versículos del 5 al 8, nos dice precisamente este desprendimiento, como Dios no tomó como cosa a qué aferrarse todo su poderío, esa majestad, sino que anduvo entre gente pecadora, perversa, gente perdida, entre una humanidad perdida, porque nació un Salvador. En su nacimiento, Dios mostró su amor al enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nadie, absolutamente nadie, es capaz de deshacerse de su pecado. Por sus propias fuerzas, nadie lo puede hacer. Cristo Jesús nació para eso. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo número 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Miren lo que dice aquí también Juan en estos versículos. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró? ¿En qué se basó el amor de Dios? Dice para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Dónde lo envió? Al mundo. ¿Para qué? Para que la gente ande bebiendo, para que la gente ande calibrando en un motor, para que la gente esté en una discoteca con un cubetazo, para que la gente coma
hasta la glotonería, no hasta la saciedad, hasta la glotonería. ¿Para qué fue que Dios, por amor, envió a su Hijo unigénito? Dice ahí. Dice, para que vivamos por Él. El verdadero concepto de la Navidad es que Cristo Jesús nació, anduvo entre nosotros, murió, resucitó al tercer día, pero su resurrección nos da vida. Porque la palabra de Dios dice que esta humanidad está perdida, está muerta, está esclavizada en delitos y pecados. Cristo Jesús da vida. Por eso dice, para que vivamos por Él. Esta muerte espiritual como consecuencia del pecado queda eliminada de una persona cuando entiende que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarle. Creo que era el pastor que decía, no recuerdo si era esta mañana, que hay mucha gente que son muertos vivos. Creo que era usted esta mañana. Cristo Jesús da vida a muertos que andan ahí afuera espiritualmente. Cristo Jesús vino a este mundo, nació y debe de ser recordado su nacimiento porque Él da vida. Vida espiritual, elimina el pecado de la humanidad. La palabra de Dios también nos lleva en esto de este nacimiento, su primera venida. Isaías, el capítulo 53, Dios a través del profeta Isaías nos dice también a nosotros, en Isaías el capítulo 53, versículo 5, versículo tremendo y muy conocido, nos dice aquí el profeta Isaías, he aquí, 53, capítulo 53, versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, la rebeldía, el pecado de la humanidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por la muerte sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué beneficio espiritual tiene el ser humano que encontramos aquí? Dice, fuimos nosotros curados de la enfermedad más terrible, más tétrica que azota a la raza humana, el pecado. Por Cristo Jesús, que nació, anduvo entre nosotros, que es Salvador y que murió por ti y por mí. Por eso, sobre todo nosotros los cristianos, porque el que no tiene a Cristo en su corazón, obviamente estas cosas no las va a entender, porque muchas van a parecerle hasta locura, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos que meditar mucho en estas cosas. En estas fechas, independientemente de que Cristo Jesús no nació en diciembre, pero si vamos a recordar el nacimiento de Cristo Jesús, es a recordar el nacimiento de Cristo Jesús. Y no permitir que Satanás empañe esta reflexión, esta introspección, este autoanálisis con elementos de este mundo que son hasta idolátricos, como yo decía anoche. Yo le preguntaba en un pequeño ejercicio a los jóvenes anoche, ¿usted se atrevería en su casa? Voy a hacer la pregunta acá, no para que nadie me responda. ¿Usted en su casa como hijo, como hija de Dios, se atrevería a tener a Santa Marta, un cuadro de Santa Marta en su casa? Un asunto como espeluznante y descabellado, ¿verdad? ¿Usted se atrevería en su casa a tener envuelto en la mano un rosario? Usted no haría eso como cristiano, como cristiana, porque eso tiene que ver con el paganismo, con la idolatría. Usted no tendría el cuadro del divino niño Jesús en su casa. Pero en esta fecha se utilizan elementos que están en la misma tesitura y en el mismo nivel. Si nosotros decimos que en esta fecha vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, es el nacimiento de Cristo Jesús, sin elementos externos que contaminen entonces lo que decimos que vamos a celebrar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué parte tiene en la vida tuya y mía
como cristianos? Poner, por ejemplo, una decoración y poner un santiclo. Esto es una pregunta horizontal para todos nosotros. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Y qué tiene que ver eso con el nacimiento de Cristo Jesús? ¿Estaba Santa Claus o Papá Noel en el establo? Quizás tomó la bolsa donde están los regalos para envolver al niño Jesús allí. ¿Estamos entendiendo eso, amados hermanos y amigos que están aquí en esta noche? Porque es que como que se nos olvidan a veces. Cristo Jesús, su nacimiento, no tiene que ver con nada de eso. Con nada. Dios no se agrada de eso tampoco. Cristo Jesús nació cuando vino aquella vez hermosa, cumpliendo todas las profecías antiguo testamentarias. Nació el Salvador. Solo Él, exclusivamente Él. Jesús cumplió su misión al morir en la cruz. Y la pregunta es, aquí hay dos preguntas. Una para los amigos. ¿Entiendes tú eso en tu vida y que necesitas a aquel que vino y nació en un pesebre? Y para nosotros los cristianos hay otra pregunta también. ¿Cómo esto impacta nuestras vidas como cristianos para ser mejores cada día? El hecho de saber que nuestro Salvador vino a este mundo, anduvo entre nosotros y su ejemplo marcó a toda la raza humana. Segundo punto, para ir acá declinando. Jesús prometió regresar por los suyos. Recuerde que es la Navidad y la gloriosa promesa de su segunda venida. Regresar por los suyos. Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, el versículo 11. Vamos allá en la palabra de Dios. Apunte también esos versículos. Envíe a un familiar, a un amigo que tenga en algún grupo de WhatsApp también. La palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 1, el versículo número 11. Mire aquí qué interesante. Este mismo Jesús, vamos allá. A ver, Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver, creo que confundí acá la cita. Este mismo Jesús, sí, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perfecto. Qué glorioso esto. Los cuales también les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ese que ustedes vieron en su ascensión, va a volver. Va a volver como le habéis visto ir al cielo. Esto es algo reconfortante, este versículo. La misma palabra de Dios, el mismo nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros que somos extranjeros y ¿qué otra cosa? Y peregrinos. No somos de este mundo. La ascensión de Cristo Jesús al cielo fue acompañada por la promesa de su regreso y será un evento glorioso. Hay varios versículos que nosotros podemos citar. Vamos a leer algunos de ellos rápidamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7. Nos habla precisamente de esto allí. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7.
Juan allí también nos dice lo siguiente, hablándonos con relación a estas cosas que son totalmente escatológicas, que tienen que ver precisamente con los últimos tiempos. Dice, he aquí que viene con las nubes, hablando precisamente de Cristo, y que dice, y todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Que dice sí, amén. Cristo viene. Y ese versículo que nosotros acabamos de leer, obviamente no ha sucedido. Eso tiene que ver con elementos proféticos futuros, pero nosotros creemos por la palabra de Dios, así como las promesas y las profecías del nacimiento de Cristo Jesús se cumplieron, que todo esto también se va a cumplir en el justo momento soberano de Dios. Pero la palabra de Dios, Juan, nos dice acá, viene y será un evento visible. Visible. Será gloriosa. Mateo capítulo 24 también nos habla de esto. Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30. También un capítulo escatológico. La palabra de Dios nos dice allí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con humildad, para nacer en un pesebre, para volver a dar su vida, para que le crucifiquen, para que le azoten. Así será que vendrá, dice ahí. Mire, esto es poderoso. Dice con poder y gloria. Gloria al Señor. Será algo portentoso, maravilloso y majestuoso. Todo esto aquí. Bastante interesante. Apocalipsis 1:7 y este versículo 30 de Mateo capítulo 24 nos hablan del mismo evento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos confiados y esperanzados de que será así. Y esto tiene sus propósitos. Estos versículos hablan del momento en que Jesús regresará visiblemente para toda la humanidad. Esta expresión de que todo ojo le verá incluye tanto a los creyentes como a los no creyentes. Este será un evento global y habrá lamento porque muchos reconocerán que rechazaron a Jesús, que nació, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que es Salvador y fue rechazado. Mucha gente se va a lamentar. ¡Wow! Volvió. Pero yo no me arrepentí. ¿Entiende eso, amigo, que está aquí en esta noche? Será diferente. Todo esto está relacionado con el juicio final y el establecimiento del reino de Cristo también. Reino futuro, maravilloso y poderoso, glorioso. Regresará. Este mundo está viviendo y no entiende que regresará. Usted le habla a la gente y la gente le va a salir a usted con muchas patrañas. Bueno, cuando Él venga, Él me perdona porque yo aprovecho y le pido perdón ahí mismo. Hay gente, mire, el pecado pone a la gente espiritualmente tan ciega que yo he escuchado gente que ha dicho, si Cristo Jesús viene, volvemos y lo matamos. ¿Usted no ha oído gente así? Yo he oído gente así. Pero qué triste que a gente que dice así, en esta ocasión no se le va a dar. La promesa de su regreso es un llamado a estar vigilantes y preparados. Hermanos, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, estamos viviendo, entendiendo, esperando ese maravilloso evento, tanto el arrebatamiento de la iglesia, pero también todo este reino que vamos a tener con Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros viviendo, entendiendo eso? ¿O estamos precisamente mezclados con este mundo y dejándonos llevar por la corriente mundanal en estas fechas?
Alguien me decía, el asunto es que estas fechas son para la gente gozar y divertirse. Porque ese es el concepto que tiene la gente. Gozar y divertirse. Un amigo mío ponía en un grupo de WhatsApp en el que estamos: tuve que tomar unos chelitos prestados porque se me fueron todos en diciembre y la rumba todavía le quedan unos días. ¿Usted ve cómo es que está la gente en esta fecha? Nada que ver con Cristo Jesús. Y el tercer y último punto: la segunda venida gloriosa y majestuosa de Cristo Jesús traerá juicio. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos allá. Apocalipsis, el capítulo número 22, nos habla también de estas cosas. Apocalipsis, capítulo 22, específicamente el versículo número 12. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Juan nos dice lo siguiente allí: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Jesús vendrá para recompensar, pero también para enjuiciar. Habrá juicio. La gente está viviendo como que no va a ser juzgada por Dios, como que sus pecados y su estilo de vida será pasada por alto, como que lo van a chancear, como decimos en buen dominicano. No es así. Tú, estimado amigo que estás aquí sin Cristo, serás enjuiciado por aquel juez justo, Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios también en Mateo, capítulo 25, versículo 31? Mateo, capítulo 25, versículo 31. Vamos a leerlo hasta el 33. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice la palabra de Dios acá en estos versículos desde el 31. Fíjense con atención. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué dice ahí que viene? En su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire qué interesante. No será maltratado, no será vituperado, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿dónde dice ahí? A la izquierda. Esta humanidad, el juicio de parte de Dios que le espera a esta humanidad es terrible. No hay un sufrimiento sobre la faz de la tierra que pueda compararse con la condenación eterna. La Navidad es para que la gente reflexione en eso. ¿Qué será de mí si no me entrego al Señor, a aquel que nació, a Cristo, a ese que yo digo que celebro? ¿Qué será de mí si no me entrego a Él, si no creo en Él como Salvador? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que esta humanidad está lejos de Dios, está destituida, apartada, separada de la gloria de Dios. Y tú, amigo, que estás separado de la gloria de Dios, necesitas a Cristo, que vino a este mundo, que nació, que es el Salvador, y que en esta noche puede ser el Salvador de tu vida. Hebreos, finalmente Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos, el capítulo 9, versículo 28, nos dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar, ¿qué cosa?
los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Para qué dice ahí? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso es que nosotros los cristianos esperamos a Cristo Jesús y estamos confiados porque en su palabra nosotros vemos que Él lo ha prometido. Que aparece ahí no es un asunto falso que da falsas esperanzas, sino que todo esto fortalece nuestra fe. Pensar en la venida de Cristo Jesús por su pueblo, que va a enjuiciar luego también a las naciones, debe acercarnos cada día más a Dios, a que nuestra vida le agrade más y más a Él, a tener comunión con Dios, porque le esperamos. Y esta humanidad debe entender que Cristo vendrá no a morir nuevamente en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, ya eso Él lo hizo, como dice aquí, sino que va a juzgar, que va a castigar. La Navidad no solo nos invita a recordar el pasado, a recordar aquel nacimiento hermoso que trajo dicha a la humanidad, sino a prepararnos también para el futuro, a prepararnos para un día estar con Cristo, verle cara a cara. Y la pregunta aquí para los amigos es la siguiente: ¿prefieres que aquel que nació, que estuvo en un pesebre, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que aquel que fue crucificado, que derramó su sangre para perdón de pecados, tú prefieres que Cristo Jesús sea tu Salvador, porque para eso nació un Salvador, o prefieres seguir viviendo tu vida apegado a este mundo, apegado a las pasiones de este mundo, apegado a lo que el pecado te ofrece, a lo que Satanás te ofrece, y que aquel que nació, que murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre, un día te enjuicie? ¿Cuál de las dos prefieres? Cristo Jesús te da la oportunidad de que tú seas salvo, de que tú seas salva en esta noche. Y que la Navidad para ti representa, estimado amigo, amiga que estás aquí, que me has estado mirando con mucho entusiasmo, que la Navidad represente no simplemente mucha comida, mucha bebida, mucha ropa, muchas luces, mucha decoración, sino que el Salvador que nació un día, hecho hombre, sea verdaderamente tu Salvador. Medita en esas cosas. Si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día para reconciliarte con Dios. No esperes más. Y a los que somos cristianos, este es el momento entonces de vivir una vida de santidad y servicio, proclamando el Evangelio hasta que Él venga. Porque eso es lo que nos toca. O hasta que partamos de este mundo, muramos, o hasta que Cristo venga y nos lleve a su pueblo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Él dijo que vendría, ¿verdad que sí? Esperamos que Él vendrá. Según algunos la tienen por tardanza. Él no va a venir, hombre. Pero ¿y cuántos años no hace que Él dice que viene y no viene? Esos son ustedes, una balsa de loquitos viejos. Hay gente que dice así a los cristianos. Esos son ustedes que creen en fantasía y cuentos de camino. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Lo que sucede es que Él es paciente, dice la palabra de Dios, para con nosotros. Porque ese Salvador humanado que nació, ese bebecito que no se quedó en el pesebre como se ve en la decoración que ponen, sino que creció, se hizo un hombre, murió, fue sepultado, resucitó,
dice aquí que no quiere que tú perezcas, amigo, sino que tú procedas, que tú vengas al arrepentimiento. Eso es. La gloriosa promesa del regreso de Cristo es un mensaje de esperanza y también un llamado a la acción. En esta Navidad recuerda que el mismo Jesús que nació en Belén regresará para establecer su reino. Prepárate, arrepiéntete y vive cada día con la expectativa de su venida. ¿Estás listo para encontrarte con Él? Si aún no lo estás, aprovecha la oportunidad y que en este último culto evangelístico del año 2024 sea, no en tu caso, el último culto, sino el primero de muchos, siendo un hijo, una hija de Dios. Recibe a aquel que vino a este mundo para salvar a los pecadores, para dar perdón, que no hay otro capaz de hacer lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida, transformarte completamente. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amoroso, Señor, gracias porque tu palabra ha sido predicada en esta noche. Gracias, mi Señor, porque nuestra fe, parte de los fundamentos de nuestra fe, parte de los fundamentos del cristianismo, Señor, es precisamente que tú vienes, que tú retornarás, que no estamos solos, que no estamos abandonados, Señor, que tus hijos no estamos a la deriva en este mundo, sino que esperamos precisamente tu retorno. Esperamos, Señor, ese reino que establecerás perfecto, puro, santo, Señor, donde morará para la eternidad, Señor, la justicia. Señor, permite que los amigos en esta noche puedan entender su condición espiritual delante de ti. Ellos necesitan la salvación que solo Cristo puede dar, porque la misión del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo fue precisamente para salvar a la humanidad, para redimir, Señor, para poder dar perdón de pecados. Permita, Padre, que en esta noche las almas que aún están solas espiritualmente, las almas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo, puedan estar esperanzadas en tu retorno, siendo salvados por ti, Señor. Y que los que ya, Señor, en una ocasión pudimos reconocer por tu Santo Espíritu, quien nos convenció de pecado, justicia y juicio, que tú eres el Salvador, podamos vivir con la certeza, sin dudar, sin titubear, de que volverás. Ayúdanos, Señor, a vivir entendiendo estas cosas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.